este año se le ocurrió a Elisa el crear esta mesa sobre algo que nos preocupa, que creo que nos debe preocupar a todos, a los que vivimos en los pueblos pequeñitos más aún. La idea es aunar fuerzas, compartir opiniones, compartir posturas, propuestas. Nos gustaría de lo que salga de aquí, de esas anotaciones, de esas ideas que aportéis cada uno, poder llevarlas al gobierno como ideas propias y plurales, en este caso, de gente que se preocupa por esta España que tenemos, por esta Castilla en este caso, que está tan vacía y que tenemos tantos problemas del día a día, problemas culturales, problemas sanitarios, problemas de todo tipo que nos afectan. Si os parece bien, lo vamos a establecer en unos turnos, primeramente, para que cada uno podáis exponer y podáis explicar vuestras ideas. Evidentemente, no tengo que decirlo, aquí no hay, hemos buscado un poco de pluralidad, pero no hay signo político, lo que nos preocupa es un fin común. Vamos a hacer unos turnos de 5 minutos para que cada uno exponga lo que quiera y después ya establecemos unos turnos cortitos de debate, pues para esas mismas ideas que cada uno proponer, para poderlas pulir, aportar alguna pequeña corrección o alguna otra novedad a cada una de ellas, ¿vale? No hay... Vamos a empezar por un lado, sin más, así que para que sepan todos quiénes sois, voy por orden de la lista. Él es José Javier Izquierdo, que es senador de las Cortes Generales, Julio Pereda, que es diputado de Valladolid, Silvia Domínguez, que es la alcaldesa de La Zarza, Eduardo Hermido, sí. Hermida. Es Hermida, pues lo tengo mal entonces. Eduardo Hermido, que es diputado por Palencia, Roberto Mirallón, de la Diputación de Valladolid, que está en el área de empleo y desarrollo, David San José, coordinador provincial de España Vaciada, y Isa Ferrillo, alcaldesa de San Pelayo. Pues en el orden que queráis, yo creo que un poco más por experiencia, vamos primero con los que tenemos más canas. ¿Empiezo yo? Sí. Bueno, pues como bien ha dicho, yo soy diputado de Izquierda Unida Podemos en la provincia de Palencia, la provincia vecina, pero bueno, aunque soy de otra provincia, las problemáticas en el tema de despoblación normalmente suelen ser muy similares en todas las provincias. Yo la despoblación la comparo un poco con un agujero negro, ¿no? que todo lo absorbe. ¿Por qué? Porque de los pueblos pequeños se va la población, pero no se va a los pueblos grandes. Porque la de los pueblos grandes también se va. Y dirías, bueno, pues se van a las capitales. No, las capitales son las que el porcentaje mayor población también pierde. Y dices, pues ¿dónde va la gente? Pues a las grandes urbes, ¿no? Pues ese agujero negro que va absorbiendo todo. Y bueno, pues todos sabemos que generan un montón de problemas. Nosotros creemos que la despoblación se fundamenta en 3 patas del taburete. Una es la vivienda, otra es el trabajo y la otra es los servicios, ¿no? Si quieres venir a un pueblo que no tiene vivienda, pues lógicamente no vas a poder. Si quieres venir al pueblo y hay vivienda, pero no tienes un médico cerca, no tienes un colegio cerca, no pasa un autobús en todo el día, ningún día. Si no, además no hay trabajo cerca, pues lógicamente te planteas otras alternativas de vida, ¿no? Creo que fundamentalmente son esas 3 patas las que hay que abordar para poder, digamos, paliar inicialmente y luego solventar el problema de la despoblación, que ya digo, es general. Y bueno, pues quiero que hago 5 minutos, ¿no? Luego os comento alguna idea que tengo que a lo mejor os puede echar una manilla y espero que sea así. Vale, yo soy Julio, soy diputado de Valladolid, por PVP. Es un poco lo que estamos contando. Quiero ver un poco los problemas que han conllevado, como están ahora muchísimos
es que necesitas trabajo, conectividad, comunicación tanto a nivel férreo como a nivel de carreteras, sanidad, una posibilidad lógica, y educación como una posibilidad. Esos serían, bajo el punto de vista, los ejes fundamentales que harían que a mí, y donde sea, vuelva a mi pueblo o quiera realizar una zona de las que ahora llamamos, no sé si tanto vaciada, pero sitio con una pérdida de población. Yo voy a avanzar, pero como mi quiero va a ser. El gran problema que hay en todo esto es la voluntad política. Damos dinero a muchas cosas y no sé si nos creemos realmente el problema que genera la despoblación y el problema que genera el trabajo. Los políticos, y me voy a poner en primera persona porque ahora estoy aquí, tenemos un problema que salía. Yo discrepaba con un compañero de diputación en el pleno que hubo que decía: estamos aquí para 4 años, hay que hacer, y yo creo que muchas veces actuamos para 4 años, ese es el gran problema, hay que actuar realmente a la larga. Castilla tuvo un fundamental problema, bueno, ya sabemos que hemos vivido la agricultura, ha cambiado la forma de producción, en tiempos de la dictadura se convenció de industrialización en Cataluña y en Euskadi, mucho castellano-leonés se fue a Euskadi, hay un éxodo importante de población y no hemos revertido la inversión aquí como se hubiera revertido, ¿no? Yo no estoy en contra del AVE, mucho menos, pero fijaros en el pastoral que se ha metido en el AVE y hemos desarmado las comunicaciones férreas que muchos pueblos les acercaría de una forma cómoda y rápida a lo que necesitamos. Ahí habría que invertir. Habría que invertir en que la conectividad, bueno, la pandemia nos trajo una forma de trabajar diferente y mucha gente se fue a pueblos porque la situación estaba fastidiada, pero algunos que se vinieron se han ido porque la conectividad es muy mala, porque no puedo trabajar con cortes constantes. Ya sé que aquí estamos en el libre mercado, en el capitalismo puro y duro, yo tengo una empresa de telecomunicaciones, aquí no me rentable, no lo monto, pues quizás ahí la administración también tiene que incidir en poner el dinero suficiente para que sea posible. El problema de sanidad en general, lo dejamos para luego, pero estamos sufriendo, no hay médicos, cada vez tampoco apostamos fuertemente por hospitales comarcales. Bueno, como decía el compañero, dejo los siguientes y luego seguimos hablando si podéis. Muy buenos días a todos. Yo soy Roberto, diputado provincial y alcalde de Zaratán, un pueblo que no sufre despoblación, pero bueno, que no por ello quiere luchar por los pueblos que lo sufren. Enhorabuena por organizar este tipo de jornadas, alcaldesa, porque creo que es importante unir fuerzas entre todos, escuchar, sobre todo escucharos a vosotros y poder aprender. Yo estoy de acuerdo con mis dos compañeros en todo lo que han dicho realmente, y sí que quiero hacer hincapié en una cosa que ha comentado Julio, de las grandes empresas. A ver, el empleo establece población. Y las grandes empresas, porque yo estoy estudiando en mi municipio, cuando quieren implantarse, siempre se fijan en que estén cerca de la ciudad. Yo estoy a 4 kilómetros y siempre se fijan en eso. Creo que donde más tendrían que fijarse es en los pueblos pequeños, que son los que necesitan realmente el dinero. No me gusta decir esto, pero el dinero realmente luego lo mueve todo. O sea, con dinero puedes ofrecer servicios. Entonces, siempre vienen a ofrecerse y a decir, ¿sabéis el dinero que va a generar, los ingresos que vais a tener en el ayuntamiento? Yo a lo mejor no necesito esos ingresos porque ya cuento con un presupuesto que es ajustado a la población que nosotros contamos. Fijaros en los municipios pequeños, que seguro que se les ayuda más. Entonces, aparte de generar más servicios, se van a generar puestos de trabajo y la gente va a poder establecerse aquí o en los municipios pequeños. Luego el tema de la vivienda, por supuesto. Sin vivienda tampoco hay asentamiento de la población. También otro punto de reflexión es que la vivienda sea barata. Ahora mismo los precios de las viviendas creo que son desorbitados. Entonces una familia
ya no puede afrontar, ya no digo alquiler, sino la compra. Entonces también sería otro punto y otro aspecto en el que fijarse. Entonces, pues bueno, como luego seguimos hablando, sigo dando paso porque yo creo que todos nos vamos a repetir un poco lo mismo, pero... Bueno, pues muy buenas y nada, soy David San José, coordinador provincial de España Vaciada. Muchas gracias al Ayuntamiento de San Pelayo por invitarnos a esta mesa. Creo que esta mesa es fundamental, que ojalá hubiera más mesas de este tipo en la que estemos representados tanto partes sociales, tanto partes asociativas, como de diferentes provincias. Creo que todo enriquece el problema poblacional no solo de la provincia de Valladolid. Y no es poco que estemos aquí sentados hablando que en la provincia de Valladolid hay despoblación, porque este es el bastión eterno de que en Valladolid parece que no existe la despoblación, sí que existe. Fuera del perímetro de los 25 kilómetros de radio, los pueblos sufren, yo creo que una especie de abandono no actual, no podemos achacarlo a las personas que están ahora mismo gobernando, pero esto sí que viene desde los años 90 en adelante y la gente se va haciendo mayor y hemos tenido una especie de despoblación continuada, la cual no podemos salir por la gente que vivimos en los pueblos. O sea, en los pueblos la gente es mayor, tenemos la densidad de población, la edad de la población es superior a 60 años, entonces si no traemos gente, digamos, de fuera o gente que ha residido durante los veranos, esto es inviable. Nosotros también pensamos en España Vaciada, España despoblada, que lo principal es la conciliación familiar. Conciliación familiar en vivienda y trabajo. Son tres puntos fundamentales. Sin conciliación o sin unos buenos medios de transporte que nos puedan llevar a la ciudad o traer. Estamos hablando en San Pelayo, un municipio que está a unos 30 kilómetros de Valladolid, 35 kilómetros de Valladolid. ¿Qué puede opinar un pueblo que esté a 65 kilómetros? Lo tenemos. Yo creo que había que ser un poco reflexivo con todo y con todas las personas que estamos aquí sentadas. No me quiero repetir mucho más. Creo que sí que hay medios en los que podemos fomentar un poquito más de inversión en los medios, en los pueblos. ¿Por qué? Hoy por hoy tenemos un boom con el tema renovables bestial, en el cual no todos estamos disfrutando de la tajada. Creo que el término de energía se podía grabar con un canon de un 1 o un 2%, una parte mínima, que se podría revertir perfectamente para uno de los municipios que no tienen ese tipo de energías renovables a día de hoy. Creo que todos tenemos que disfrutar de ello y con la aportación de todos creo que podemos salir adelante. No me gustaría repetirme mucho más, porque si no... Bueno, pues yo soy Elisa Carrillo, la alcaldesa de San Pelayo. Lo primero, dar las gracias a todos los que habéis acudido a este debate, a esta mesa y a este festival. El tema es la despoblación, es el fin que tiene este festival. Como he repetido varias veces, es acercar la cultura, acercar
primero agradecer la invitación que hizo Logan Reyes para participar en esta mesa y a Elisa, por supuesto, a la alcaldesa por organizar este evento de estas jornadas de debates que son una forma importante y al final me refiero a una de las cuestiones que se plantean en torno a este festival de los juegos. Bueno, yo creo que abordamos desde hace mucho tiempo un problema que en nuestra comunidad es preocupante, ¿no? Castilla y León nos está pasando lo contrario de lo que viene pasando a España en los últimos años, porque desde que entramos en democracia hasta ahora, pues nos han pasado 45 años aproximadamente, camino de 50, y España ha ganado desde entonces pues 10 millones de habitantes, y sin embargo Castilla y León ha perdido más de 2 millones de habitantes. Por lo tanto, esta es una realidad que aquí nos afecta de manera mucho más directa que otros territorios. Yo comparto con algunos de los que han hablado antes que yo cuáles son los problemas fundamentales o los elementos, digamos, que hay que trabajar para intentar fijar población en el territorio. El primero de ellos para mí es el empleo. Cuando no hay trabajo, no hay modo de vida, la gente se va. Esa es la razón por la que se empieza a ir gente en los años 60 y es la razón por la que se sigue yendo gente de los pueblos, pero también de las ciudades, incluso gente muy formada, gente que también de los pueblos se va a la universidad y acaba yéndose a otras comunidades autónomas porque aquí no hay las suficientes oportunidades para desarrollar un proyecto de vida. Por lo tanto, el empleo para mí es la clave. En segundo lugar, creo que los servicios son el segundo elemento que hace que un ciudadano decida quedarse o no a vivir en un sitio, después de tener resuelto el tema del empleo y del sustento, a una cierta distancia, no tiene por qué ser en el mismo lugar. Yo creo que el segundo elemento son los servicios, y es verdad que aquí últimamente bien vemos que la sanidad está teniendo serios problemas, especialmente en el medio rural. Hay enormes dificultades para cubrir en Castilla y León las plazas de medicina familiar, lo que es atención primaria, y probablemente uno de los motivos es que los profesionales son de los peor pagados del país, y por tanto es muy difícil que haya profesionales que opten por trabajar en Castilla y León de la sanidad, y por tanto eso está dificultando también la cobertura de las plazas que oferta la Junta de Castilla y León a medicina de atención primaria. Educación, por supuesto, vivienda, habéis hablado de ello, el tema del transporte como elemento de acercamiento también a los servicios públicos de las cabeceras de comarcas, por ejemplo. Y yo quería referirme a algo de lo que también se ha hablado y poner algunas cifras también encima de la mesa. Sin duda, hoy la conectividad nos abre oportunidades cuando la tenemos, ¿no? Y aquí sí que lo cierto es que ha habido un esfuerzo muy importante en los últimos años. Antes hablaba Julio de que había que invertir en estas cuestiones, y lo cierto es que en los últimos 3 años en toda España se ha invertido más de 650 millones de euros para que esas compañías privadas que no quieren ir al territorio porque no les es rentable, pues con ese apoyo económico puedan desarrollar la red de banda ancha y la cobertura al conjunto del territorio, con un objetivo que es que toda España tenga cobertura de 4G o más en el año 25. Por tanto, hay un esfuerzo inversor que viene también con los fondos europeos. Y por último, en relación con el Festival de los 4 Altos. Bueno, yo desde luego, a mí me parecen iniciativas como estas y otras que he visto que ponen en marcha en ISA, ¿no? El tema de promover solares para la vivienda, estas cuestiones son fundamentales. La implicación de un ayuntamiento es clave para poder sacar adelante, pues, poner estos granitos de arena que son imprescindibles para que un sitio pequeño como este pues pueda haber gente que decida quedarse. Por tanto, por un lado la vivienda, pero por otro lado esto, porque la gente tiene derecho al ocio de la cultura en cualquier lugar del territorio. Por tanto, que haya festivales como este, a mí me parece muy importante, porque al final, si no, acabamos focalizando también no solo en buena parte de los servicios, sino también el ocio y la cultura en los grandes núcleos urbanos, y ese es otro de los elementos que también influye en la decisión de la gente de vivir o no en un sitio o en otro. Son todos los servicios, pero la cultura y el ocio cada vez más, por fortuna, son una realidad, en el sentido de que tenemos más tiempo para disfrutar, pero son sin duda uno de los elementos que más valora la gente a la hora de tomar la decisión de qué lugar quiere vivir. Bueno, pues me toca. Yo soy Silvia Domínguez, alcaldesa
lucharnos por ellas, porque al final nuestras escuelas rurales se perderán porque la gente pues, al final abandona o quiere irse a núcleos más grandes, como también es normal, pues, porque cuentan con mayores servicios, ¿no? Y luego pues, el tema laboral es otro punto importante, pero he de decir que bueno, al final bien es cierto que lo que es familia, porque han dicho antes, es conciliación familiar, pero hay gente como Víctor, como yo, que no nos importa coger el coche y recorrernos si hace falta 2 horas o lo que haga falta por poder luego seguir disfrutando de nuestros pueblos. Y el tema más crucial, más importante que nosotros nos venimos dando de lucha de cabeza desde que entramos el año pasado es el tema de la vivienda, como ha comentado. Es lo que dice Elisa. ¿Hay vivienda en los pueblos? Sí. Pero ¿en qué estado están esas viviendas? Entonces, claro, el venir a nuestros pueblos y que compren una vivienda que tienen prácticamente que tirar y volver a levantar es complicado. Y luego además tenemos también el problema de lo que es la expansión. Es decir, que nuestro planeamiento urbano, nuestras normas urbanísticas están centradas en el núcleo urbano y más allá de ello, pues al final son las 4 calles principales del pueblo, pero no podemos ampliar mucho más. Y lo que hemos estado planteando estos últimos años, este año que llevamos, es el poder ampliar el terreno urbano, o sea, pasar del rústico urbano para poder construir. ¿Qué pasa con eso? Que es un proceso muy largo y además de ello es costoso. ¿Qué conlleva además? Que es un tema laborioso. Como bien ha dicho Elisa, el tema de secretarios en los pueblos, pues al final es escaso o cuentan con horas a las que nosotros también necesitamos esa demanda, puesto que no, por muy pequeños que seamos, o sea, necesitamos prácticamente lo mismo que las grandes urbes y donde están sus técnicos, sus secretarios todos los días y demás. Pues bueno, ahí está un poco la base de todo y también quiero poner ese punto de arraigo, ¿no? De atraer a la gente y de que la gente se sienta de su pueblo y que haga lo que considere o lo que sea necesario para quedarse en los pueblos y poder luchar pues, por lo que anteriormente he dicho, ¿no? Esa construcción que se hizo en el pasado y que no nos podemos olvidar de ello, puesto que gracias a ellos hoy somos lo que somos y al final es donde estamos y es donde queremos estar también. Así que, y bueno, gracias a San Pelayo por la invitación y que enhorabuena también por este tipo de iniciativas y de eventos que buscan eso, ¿no? Luchar por los pueblos. Gracias, Silvia. Bueno, ¿quién de vuestras manos está ahora? No sé si queréis lanzar una idea cada uno, que hagamos, no sé, a mí se me ocurre algo tipo un plan de choque, algo actual, esto evidentemente, este problema que tenemos es algo que va a necesitar de mucho trabajo, de tiempo, de mucho acuerdo, pero si tenéis una idea loca, nos vale también, porque todas las ideas cuentan. Roberto. Yo quiero comentar otro problema que creo que ninguno hemos dicho y considero que también es importante, y es la natalidad. La natalidad ha disminuido. Entonces, creo que también es otro problema que provoca la despoblación. Entonces, pues, lo he estado pensando luego más tarde y eso, o sea, creo que todos los pueblos lo sufrimos, porque se sufre a nivel nacional. Bueno, en tu caso, si lo sufres para tal, Sí, lo llevo. imagínate los pueblos como Los pueblos actuales no pueden por sí solos revertir la despoblación. O sea, si estamos pensando que por la natalidad del día de hoy de un pueblo de estas características o similares al mío o algo así, es imposible. Claro, a mí se Es me muy difícil, muy difícil. me plantea lo que me pasa a la cabeza lo que hizo referencia Elisa y Silvia. ¿Cómo va a venir la gente? ¿Cómo va a venir población nueva? ¿Cómo va a venir gente joven a San Pelayo si no tenemos casas para vender, casas para alquilar? Ahí sí que quizás un plan, ese tipo de esas actuaciones puntuales que deben hacer nuestras administraciones desde ese punto de vista. Fomentar, dar algún tipo de facilidad
esas casas antiguas se les pueda dar un uso, se puedan reformar, ¿vale? Y que pueda venir gente. Aquí estamos abiertos a que venga quien quiera, que hay niños, Sí. mejor, que hay gente joven, mejor, porque vamos a poder ver esa realidad. Lo de atraer a familias con niños, la idea de las familias es poner un sitio donde si mi hijo se pone enfermo puedo tener un pediatra, puedo tener... Entonces volvemos al tema de la sanidad. El tema de la sanidad no solamente es que no haya médicos, es que no se fidelizan los contratos a los médicos. Es que si yo soy médico y me dan una carpeta así de contratos de 4 días y en el País Vasco un poco más y me dan un contrato de 8 meses, me voy. Entonces, yo creo que fidelizando los contratos a los médicos necesitaría más los médicos en la población, eso la sanidad. En cuanto a la vivienda, y vuelvo a incidir en lo de la burocracia. Aquí tenemos unos solares que se vendían, 3 solares, se pasó el plazo. De repente surge una pareja joven que quiere venir a comprar un solar. Hemos tenido que volver a reiniciar todo el expediente con lo que eso conlleva. Arquitecto, ocupaciones, poner, entonces es otra vez la burocracia. Y esa burocracia la hacemos en un pueblo en el que no hay plaza de secretaria. Yo creo que secretaria. Entonces yo creo que eso tendría que ser básico, o sea, por muy pequeño que sea el pueblo, sacar una plaza de secretario conjunta con, no que sea un acúmulo de funciones, sino que sea conjunta con otros pueblos, pero que sea su plaza, que tenga obligación, que yo no sea que tire mucho de la secretaria y diga me voy, que me está dando mucho que hacer y no tengo obligación de estar aquí. Y entonces, desde Diputación, no es lo mismo. Un secretario desde Diputación no funciona en un pueblo como puede funcionar una secretaria que venga aquí un día a la semana. Si es que no pedimos más, un día a la semana, que no sea administrativo, pero que solucione la burocracia que nos hace, por ejemplo, problemas importantes como el de la vivienda, estos solares. Nos está costando mucho volver a realizar el expediente y mucho tiempo. Este chico tiene prisa de venirse a vivir aquí, porque va a tocar esperar hasta que se solucione. ¿Cuánto tarda la tramitación de ruina en un ayuntamiento? Porque todos Por los ejemplo. una tramitación de ruina de un espacio en un núcleo urbano es una barbaridad. Sí. Eso no se puede permitir. Los expedientes tienen que hacerse por expropiación directa y la tramitación de edición. Sí, bueno, yo sé empezando con la definición de las administraciones. Estamos de acuerdo en todo lo que hemos dicho, pero tengo un dato que ayer me he apuntado, porque ya tenía en la cabeza, y es un poco relacionado a lo que ha dicho Alberto sobre la natalidad. Mira, yo vengo de un pueblo de 8.000 habitantes, Puebla de Duero. Hay un dato que me quedé con en la cabeza que diseña un poco. En el año 1992 nacieron 90 niños, de los cuales 25 acabaron siendo titulados universitarios. De esos 25, 18 viven en Madrid y los otros 7 por diferentes países de Europa. Yo decía antes que el trabajo es importante. Quiero decir, si a la gente, y esto que pasa en Tudela, no somos una isla, ¿no? Si la gente titulada, no digo preparada, titulada, porque tú puedes preparar de muchas formas en la vida y hay muchos sentidos que hacen la vida, pero la gente titulada y que ha habido un esfuerzo económico por el Estado en general en su formación, están todos fuera de la comunidad, tenemos un problema. Por eso hablaba antes del trabajo. Y creo que el trabajo debe ser diferente. Contaba antes al compañero, es un ejemplo tonto, ¿no? Me decía una persona que ha hecho una bodega de vino y que lo está vendiendo todo, que es un vino diferente. Es que para hacer el mismo vino que hace las grandes bodegas, pues me lo como con patatas porque ya está muy bien. Tengo que hacer algo diferente. Quizás sea lo que por aquí. Haya que apostar por un trabajo. Vuelvo a hablar de la conectividad, vuelvo a hablar de trabajos diferentes, dar unos productos diferentes, pues si nosotros al final nos vamos al núcleo de reparto que va a estar en Valladolid, en Medina, en Tordesillas, porque son los sitios donde abarato mis costes para exportar aquello que produzco. Y vuelvo a hablar de la inversión, porque cuando hablamos de la sanidad, me pasa con Marisa, venimos de ese mundo profesionalmente en la sanidad, conlleva muchas situaciones que no se están abordando. Pero es que la población la que lo exige al final. Y el problema que tenemos con la despoblación es que se está aprovechando que no haya una respuesta social porque no hay gente, no porque no protesten más ni menos que los demás, es que no hay gente para protestar. Y
Y tenemos eso, o tenemos ahora mismo cómo nos están invitando a despoblar zonas de nuestra provincia con la masificación de las eólicas y las fotovoltaicas, que vuelvo a decir lo grave, no estoy en contra de las renovables, pero sí habrá que hacer una apuesta y decir qué número puedo poner, porque lo que no puedo hacer es llenar este pueblo X Impacto ¿qué es? medioambiental. y lo lleno de fotovoltaicas, de eólicas, de no sé qué, que al final se lo lleva a 4, la repercusión. Y algún pueblo tiene dinero, pero luego, hablando de los monetazos, no tiene capacidad de poder gastarse todo lo que tiene, porque tiene un tope de gasto, pues hasta puede tener en la hucha y no estar invirtiendo en lo que hay que invertir. Por eso hablaba antes de los guardianes de la zona, del valor del paisajístico, es otro valor, es otro patrimonio que tenemos que tener y tendríamos que dar. Entonces, no sé, tengo una solución ni loca ni neoloca, pero lo que decía Javier sobre la conectividad, hay que incidir en las inversiones en los diferentes puntos de vista que he dicho antes, ¿no? Recolocar la sanidad, la educación, la comunicación y hacer una apuesta real para que a mí al final me resulte atractivo y no muy incómodo es asentarme donde me quiero sentar. Y me voy a sentar por diferente. Me ha encantado el discurso de Silvia, el valor de recuperar la herencia de nuestros antepasados, y me parece que es fundamental. Pero no sé si puedo aportar mucho más. Más allá que tirarnos de las orejas a los políticos, porque no estamos haciendo bien esto. Aquí estamos fallando claramente y no estoy culpando a ningún partido político en concreto. No tiene que decir. Bueno, yo me gustaría empezar un poco haciendo ver que hay una diferencia, estaba con el tema de que no hay médicos. No hay médicos en los pueblos, médicos hay, porque 2.500 anuales se marchan del país. 2.500 que se han formado en la educación pública, que hemos pagado todos con nuestros impuestos esa formación, 2.500 anualmente se marchan del país. ¿Por qué? Obviamente, mejores condiciones. O sea, no es que no haya médicos en los pueblos, que no les hay, es que no les sabemos atraer. Y eso que tiene que hacerlo desde todas las instituciones, en este caso la Junta de Castellón, yo creo que es responsable directo, en no saber primar como se merece a los médicos y más cuando tienen que ir a plazas de difícil cobertura, ¿no? Es decir, médicos hay, y lo que hay que saber es retenerlos. Pero yo quiero hablar del tema del empleo. El empleo, lógicamente, cuando tienes una gran empresa que se asienta en tu pueblo, yo soy de Villamuriel, en Palencia, y tenemos la Renault, y un pueblo que de 2.000, 2.500 vecinos ha pasado a 6.500. ¿Por qué? Lógicamente, si hay plazas de empleo, la gente quiere venir. Si quiere venir, resulta interesante para el capital privado construir viviendas. Si ya tienen trabajo y tienen vivienda y además hay muchos vecinos y gestionamos mayor presupuesto, podemos aportar mayores servicios también, ¿no? Al final es un poco ese círculo que hace que todo funcione. Pero claro, ¿qué pasa cuando las empresas no quieren venir a los pueblos, ¿no? Entonces tenemos que buscar qué recursos tenemos en nuestros pueblos. Hay un caso en la provincia de Palencia, Alcudias, además os recomiendo ir, es un pueblo muy bonito, que ha apostado por el tema de las plantas aromáticas. Las plantas aromáticas cada vez tienen más y al pasar el tiempo han visto que antes de nacer el cultivo ya lo tenían vendido, pero que no les producía tanto beneficio como pudiera entenderse, ¿no? Entonces, ¿qué han hecho? Se han unido en una cooperativa y han montado una planta de destilación de esencias. Entonces ya venden un producto elaborado mucho más caro y además de asentar población de esa factoría, están aprovechando los recursos que tienen internos. Nosotros en la Diputación de Palencia hemos propuesto muchas veces un plan a tres fases. Primero estudiar cuáles son los recursos de una zona, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en la zona del Cerrato Palentino hablaban de que la trufricultura podía ser muy interesante, ¿no? Cuando nosotros lo propusimos en Diputación, literalmente se rieron. Sí, vamos a traer a los cerdos a que muerdan las trufas, no sé, literalmente se rieron. A base de ser pesados, conseguimos que hicieran un par de ponencias a lo largo del año para ver que agricultores pudieran tener ese interés en la trufricultura. Y para su sorpresa, tuvieron que hacerlas al final juntas las ponencias porque hubo mucha demanda. Y a raíz de eso empezó a haber una cierta cultura de trufricultura. Pero es que sí, también, sí. Pero nosotros no nos queremos quedar en ese. Nosotros ya digo, es un plan a tres pasos. Primero, formar y ver
quienes pueden tener ese interés. Segundo, ayudarles a preparar esos proyectos para poder desarrollarlos. Y tercero, únicamente echarles una mano para que los puedan desarrollar, ¿no? Según en cada zona, pues puedes encontrarte un millón de cosas. Pues, según la zona geográfica, pues plantas aromáticas, trufa, frutos secos. Nosotros además ahí tenemos también la Facundo, que dices, joder, en vez de comprárselo a los de fuera, vamos a fomentar que los de aquí produzcan nueces, avellanas, lo que sea, para una economía circular, ¿no? Pues tampoco, guindilla. Pero ¿qué pasa cuando no tienes tampoco un recurso que digas, pues es que se nos está olvidando un recurso fundamental que tenemos muy poco valorado y que creo que es muy explotable y en otros países lo están haciendo, y es el idioma. El idioma. ¿Dónde es mejor para aprender español, castellano que en Castilla? ¿No? En otros países lo han entendido muy bien. Hay verdaderas cooperativas que trabajan atrayendo a gente de otros países a casa para que aprendan el idioma. Se les ofrece una serie de dinámicas durante el tiempo que estén para que conozcan la zona, aprendan cosas de la zona y aprendan el idioma. Pues es un recurso que tenemos en todos los lados, que podemos intentar aprovechar y que os puedo asegurar, porque además tenemos una compañera en Morata de Tajuña que allí lo hacían y genera muchos beneficios. Cuando tampoco ves otra dinámica, ¿qué es lo que tenemos? Por suerte y por desgracia, cada vez más en los pueblos, una población muy mayor. Esto lo han sabido entender muy bien en un pueblo de Cáceres que se llama Pescueza. Lo han sabido entender muy bien. Han adaptado el pueblo para la gente mayor. Todo el pueblo tiene ahora muebles en las calles para que la gente pueda pasar sin caerse. Están las casas con televigilancia conectadas al centro de día por si hubiera algún problema, un vehículo que les mueve por el pueblo. ¿Qué han conseguido? Que venga mucha gente, si es verdad, gente mayor, pero viene mucha gente al pueblo a vivir. O sea, hay que ver qué recursos tenemos y saber cómo explotarlos, pero muchas veces pasa por el cooperativismo, por el unificar esfuerzos y conseguir nosotros detectar esas dinámicas. Perdón, con respecto a la idea local. Sí, espera, si me parece después, al final, establecemos vale. sí, para no entrar en preguntas ni nada después de la... Silvia. Nada, yo quería resaltar eso que habéis dicho de la sanidad. Tenemos, y se me entienda, una ventaja. Y es que si yo ahora mismo, por la aplicación de esta pido cita al médico de cabecera y la pido, por ejemplo, Julio, que pertenece a un pueblo de 8.000 habitantes, que se ha dicho, a lo mejor probablemente me den antes cita a mí que a Julio. Entonces, en ese sentido sí que tenemos esa ventaja. Lo único pues, que nos hace falta es a lo mejor una expedición diaria o simplemente que esas guardias que tienen que cumplir en su centro base pues sean, que tengan su suplencia, ¿no? que aún así venga alguien al pueblo. Luego otro tema también importante respecto al tema sanitario es todo el tema de las recetas médicas y medicamentos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, ahora tenemos la suerte de tener a una persona también con vinculación con los pueblos y que se ha comprometido cada vez que hay por así decirlo, visita médica, ¿no? Ella se presta a ir al pueblo, recoger tarjetas, llevárselas a su farmacia y por la tarde volver con todo el tema de medicamentos. La verdad es que eso es una ventaja estupenda, puesto que, pues, lo que habéis comentado antes, la gente mayor no tiene la posibilidad de desplazarse pues, en nuestro caso, a Medina o a Almedo a comprar esos medicamentos, y el que tengas a esa persona comprometida con nosotros y el decir, vale, este servicio está cubierto, no nos tenemos que preocupar por ello, pues la verdad es que... Nosotros en el ayuntamiento tenemos una farmacia, un botiquín propio, una hora al día en farmacéutico, donde se le dona el espacio, se le dona la luz, se le dona todos los gastos, precisamente para tener por lo menos los medicamentos básicos que vienen recetándose a las personas de dentro del municipio. Hacer un inciso sobre esto, estando de acuerdo en que se nos escapan muchos formados en medicina. A mí me gusta decir más médicas, porque ese porcentaje, ahora mismo son 80 mujeres y 20 hombres. Y es que seguimos enclavados siempre en médicos y enfermeras. En enfermeras se puede decir, porque son las mujeres también, pero médicos son las mujeres también. Pero bueno, se nos escapa la celebración de los contratos, totalmente de acuerdo. Y en ese momento sí hay escasez.
una realidad. A día de hoy, todo lo que hay oferta para cubrir los puestos que hay en Castilla y León no se cubre, pero hay una serie de gente, con las cuales me incorporo, que entendemos que la atención médica es fundamental, pero no siempre se necesita la presencia de un médico médica in situ. Y hay profesiones donde sí que hay profesionales para contratar y que pueden hacer atención en día a día, dejando los casos estrictamente médicos. Estoy hablando de fisios, de psicólogos, en propia enfermería ya no tanto parte. O sea, no intentas hacer como médicos, aunque aquí se nos escapa, como decía, esa de la celebración de los contratos, nutricionistas, odontólogos, farmacéuticas. Esas profesiones es otra vez echarle la imaginación que en muchos casos pueden estar haciendo una atención, dejando el caso concreto médico, rebajando la presión sobre el propio médico o médica, y se está atendiendo sanitariamente bien a la población. Porque ahora mismo hay un problema. Y no, a mí no me vale que digan, como no tengo médico para el centro de salud, lo cierro. O como no tengo especialista para aquí, o sea, estamos viendo el Hay un problema que estamos viendo a una parte, yo creo que no. Yo creo que lo que vimos en el pueblo, yo por mi parte, y como concejal de ayuntamiento pequeño, yo no lo digo así. ¿Hace cuántos años que no se revisa el formato actual de actuación de los médicos dentro de los medios rurales, del núcleo rural? Porque yo tengo 44 años y hace 30 años ya estaba el formato actual. Quiere decir, el problema es en que renovemos lo que ya tenemos. Eso es fundamental. Y lo que no podemos hacer es cerrar los centros de referencia. Si cerramos los centros de referencia, como se está hablando de Medina del Campo poco a poco, se está desmantelando por falta de médicos, no de medios. Porque están las instalaciones, pero no tenemos médicos. Habrá que intentar llegar a un acuerdo, un consenso en el que mantengamos, por lo menos lo que ya tenemos, que parece feo, y lo he comentado antes ahí fuera con alguno de vosotros, que parece que conformarnos con lo que ya tenemos, pero el problema es que estamos cerrando los centros de referencia. Y eso es un problema. Pero volvemos a lo mismo. Mira, has puesto el ejemplo de Medina del Campo. Medina del Campo, ¿por qué no hay profesionales en Medina del Campo? Aparte de la escasez de todo lo demás. Hasta hace 4 días, un radiólogo, una radióloga, lo que se plaza en Medina del Campo, tenía un ecógrafo, no tenía arco quirúrgico, no tiene para hacer unas grandes exploraciones. Claro, yo mañana me formo como radiólogo y me invito a hacer una placa AP lateral de toras, si alguien se me ha roto el tobillo y tal, pues no me es atractivo estar en el campo. O sea, necesito tener un estímulo profesional donde se me ponga al alcance el desarrollo de ¿dónde hay grandes traumatólogos en Castilla y León? En Zamora. Dice, si Zamora no es una plaza muy así, bueno, y Zamora tiene una población muy envejecida donde se rompen más caderas que en otros sitios. Y ahí sí que sí monto una apuesta por hacer una inversión en quirófano traumatológico. Y ha sentado traumatólogos en Zamora, que no era una plaza en principio atractiva. Zamora tiene 3 hospitales. Sí, pero justo en traumatología me refiero, es una peculiaridad, porque me hace a mí como traumatólogo atractivo porque hago un desarrollo profesional interesante. Y aquí volvemos a lo de antes. Si realmente no pensamos mucho en el rural, no invertimos mucho en el rural y no damos mucha importancia al rural y se nos cae la casa por no arreglar el pasado. Si me permitís, por introducir otras cuestiones. Hablaba antes Roberto de la natalidad, ¿no? Que al final, de está claro que si no nacen niños, pues el saldo vegetativo va a ser muy negativo, por tanto tendremos muchas dificultades de mantener población. Yo creo que todo es parte de lo mismo que venimos hablando. Al final, la gente, yo estoy convencido de que en este país la gente tiene menos hijos de los que realmente le gustaría tener. La mayoría de las personas probablemente habrían querido tener más hijos de los que tienen. Porque al final es un problema del empleo, es un problema del precio de la vivienda, es un problema de muchas cosas que están afectando al libre decisión de una pareja de tener los hijos que le apetecería tener probablemente. Yo no me creo aquí seamos especiales y que solo queramos tener uno o ningún hijo, sino que más bien creo que hay otras dificultades, especialmente estos años anteriores de varias crisis, pues más todavía. Pero es cierto que el primer elemento para mí sigue siendo el empleo. Tú lo comentabas, ¿no? Que en un principio no es que tengas empleo, es que tienes una mega fábrica que genera mucho empleo, ¿no? Y de esto luego hablo al final, porque sí que me parece que esta también es una reflexión que quiero compartir con vosotros, ¿no?
hablabais de algunas cuestiones de los servicios, de la burocracia, de la declaración de RUN, de lo que se tarda y que a lo mejor ir por la expropiación. Pues la expropiación va a ser igual de costosa desde el punto de vista burocrático porque además estás pensando en que quieres quitarle a alguien su propiedad y por tanto tienes que justificarlo bien, no es que no lo puedas hacer, pero tienes que justificarlo bien. Entonces, yo lo que sí que os traslado es que herramientas en la legislación para poder abordar el problema las hay. Otra cosa es que efectivamente tenemos poco tiempo de gente de secretarios. Yo creo que, yo lo he trasladado en algunas ocasiones, si algún día conseguimos reformar la ley de régimen local en este país, especialmente pensando en los pequeños municipios, yo creo que es mucho más útil pensar en que haya, no sé cómo explicar, en lugar de tener un secretario para los pueblos, tengamos 5 para 25, porque a lo mejor podemos tener, primero, tendremos la garantía de que cuando haya bajas siempre quedan 4, y en segundo lugar podemos tener la opción incluso de tenerlos especializados en temas concretos, unos en urbanismo, otros en presupuesto, otros en otras materias, y por tanto se puede ser un medio de abordar también este problema. Para eso probablemente hay cambio de legislación y bueno, pues hay las dificultades que hay, ¿no? Y por último, si os fijáis, ha habido de lo que comentabas del empleo en Villamudiel, que está saliendo de Valencia, que está la factoría de Renault, ha habido de lo que comentaba en Zaragoza, que está a 4 kilómetros de Valladolid. Yo la experiencia a mí lo que me dice es que normalmente el medio rural aguanta bien cuando hay núcleos urbanos importantes cerca. Y este es el problema que tiene Castilla y León, es que entre las grandes ciudades tenemos distancias enormes. O sea, no podemos pensar en que Medina de Nosotros pues fuera un elemento, digamos, que generase mucho empleo, porque es que cada vez que más población está por abajo de los 100.000 habitantes. En Peñafiel, bueno, más o menos aguantan por la libre del vuelo, pero tampoco es que estén para, en fin, desde por allí más o menos, ¿no? Pues aquella comarca también está como está, ¿eh? Es decir, sí, en mi opinión creo que a veces planteamos este debate como que lo de las ciudades va en contra de los pueblos y que más bien pienso que hay que hacerlo de manera complementaria. Si conseguimos que haya núcleos importantes, no me refiero a ciudades como Valladolid, pero si Tordesillas en lugar de 10 tuviera 30.000 habitantes, más servicios, etcétera, etcétera, probablemente toda esta comarca tuviera más oportunidades de que los pequeños pueblos de su entorno tuvieran más gente viviendo porque Tordesillas podría ofrecer más empleo, más servicios, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que también el punto de, con esto concluyo, hablo un poco de lo que comentabas de las grandes empresas que aparecen en tu municipio, creo que también tenemos que enfocar el problema desde esta perspectiva. O lo vemos de una manera que esto es una combinación de esfuerzos entre las ciudades y el medio rural, o si pensamos estrictamente desde la óptica rural, creo que tendríamos muchas más dificultades para resolver el problema de los pueblos. ¿Vosotros creéis que hay brecha entre la ciudad y el medio rural? O sea, que hay una diferencia palpable en la que todos podamos ver que hay una diferencia entre una persona que vive en un pueblo y una ciudad, sinceramente. A nivel sanitario, a nivel transporte, si estamos aquí sentados está claro que es porque creo que todos vemos que existe una pérdida de medios y de servicios palpable y necesaria. Yo creo que siempre se pueden buscar medios y el que viene a un pueblo viene porque quiere, nadie le obliga. La gente que estamos viniendo de la ciudad al pueblo, yo me considero borrego, aunque siempre haya estado a caballo, porque la profesión de mi padre, hay que intentar buscar un medio ponderable en la que los que estemos en el pueblo y los que vengamos al pueblo tengamos un acogimiento. Vienen vivienda, vienen trabajo. El trabajo en los pueblos, con la maquinaria que hay a día de hoy, al revés, va perdiendo, porque la agricultura hace 30 o 40 años se utilizaban una serie de medios, en las que yo, que soy de media agrícola, puedo asegurar que trabajamos en una cooperativa 4 o 5 familias, 5 hermanos y vivían con 1000 ovejas y 300 hectáreas. A día de hoy no es así. No es así. ¿Qué se está fomentando a día de hoy? Viviendas rurales, el tema de iniciativas propias. Es muy complicado moderar y cambiar el éxodo rural que se ha existido por parte de los estamentos políticos desde la época franquista hasta el día de hoy, con la centralización de servicios y con la centralización de empresas principales, tampoco lo vamos a abordar. Yo creo que había que probar, aprovechar, como os he dicho antes, el tirón energético. El tirón energético, esto es una mina, y aquí no hace falta, viéndonos, si salimos aquí a la puerta vemos los molinos seguramente por un lado. Yo creo que hay que aprovechar dentro de los pueblos que la gente trabaje dentro de las
Si el que viene a un pueblo es igual de bueno que tenga 36 que tenga del 30. En los pueblos puede venir cualquier tipo de persona. ¿Por qué le quitamos un ratio y ponemos de 35 a 65? Esas personas no cobran ningún tipo de ayuda por estar en un pueblo de menos de tal. Yo creo que los ratios tenían que cambiarse de 2.000 habitantes, no, teníamos que hacer ratios de 500 o de 600 o de 1.000, porque los pueblos pequeños cada vez somos más y tenemos más necesidades. Yo siempre he dicho que para nosotros era muy importante el tema de la conciliación. Yo con Roberto lo he hablado una vez en forma particular y entonces yo creo que dentro de los números rurales de menor de 500 habitantes se tenía que considerar familia numerosa las personas que tengan 2 hijos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener 2 hijos en un medio rural a 40, 50, 60 kilómetros de Valladolid que tenerles en Valladolid capital. Y eso se podría considerar, son consideraciones muy básicas que no afectan a absolutamente nada. Se podría cometer de forma provincial, autonómica, deducciones en Hacienda. Yo creo que hay infinidad de movimientos que se podrían utilizar en este sentido. Respecto a las energías renovables, yo es algo que cuando llegué a vivir aquí lo conocía de lejos, pero no lo conocía hasta que he vivido aquí. Yo siempre pensaba que todos estos parques tenían la vinculación que tienen y económica con los pueblos y demás, o con los propietarios de las parcelas. Yo pensé que había una vinculación también laboral. Yo siempre lo pensé así. Creo que es algo que debería ser primordial. No sé, por ejemplo de Castromonte, otra cosa, tiene un parque bastante grande. Lo normal es que si en ese parque trabajan 12 personas, 15, 5, no lo sé cuántas trabajan, de una empresa que se llame, el nombre me da igual, Vestas, que se hiciera formación, que hubiera una obligatoriedad de contratación de personal que vive y que reside en ese pueblo, en el entorno. De eso no nos estamos aprovechando. Aquí vemos todos los días pasar por la carretera furgonetas de trabajadores y coches de trabajadores para arriba y para abajo y no están generando nada aquí. Simplemente están generando, yo por ejemplo en mi caso, a mí a veces sí me genera, yo tengo un negocio de alojamiento rural, porque me viene algún ingeniero, me viene gente por una semana y tal, cosas muy puntuales, pero el resto no están generando nada en la zona. Se podría aprovechar eso sería una manera muy buena y muy importante de generar, de que hubiera un nuevo arraigo. Esa gente puede ser gente del pueblo o gente que venga a vivir al pueblo por ese trabajo. Para eso luego necesitamos una vivienda, necesitamos otras cosas, pero si tenemos el trabajo y la gente tiene ese poder económico, va a poder optar a arreglar la casa de su abuelo, a comprar una parcela o lo que sea. A venirse al pueblo. Yo quiero hacer una reflexión sobre todo este tema. ¿Qué se prefiere? Porque que vengan parques solares, molinos de viento, etcétera, vale, va a generar impacto económico en el municipio. Pero ¿qué se prefiere? ¿El impacto económico o el impacto medioambiental? Claro. Pero la ley es que no la han hecho. No está hecha la ley medioambiental para instalaciones de este tipo. O sea, no funciona como tal. Funcionamos con una ley antigua y un funcionamiento de expropiaciones. Pero el campo desaparece. Pero ¿y qué haces? ¿O lo modificas? O no puedes hacer otra cosa, pero por lo menos aprovechate lo que tienes. Si es lo que veo. Yo he sido director de seguridad en Torozos 2 aquí. Estuve aquí como director de seguridad. Trabajé para ellos, para Natis. Y cuando acabamos, no trabajaba absolutamente nadie se quedó trabajando. Pero no porque no pudiera quedarse a trabajar, porque los requisitos que te ponían eran, no lo podéis ni imaginar. Tenía que irse a 4 meses a formar a Tarragona, y eso todo lo pagaba el trabajador que quisiera adherirse. Ningún ayuntamiento que se miró, ninguna persona tuvo el valor de poder ir. Genera cada parque eólico, genera 11 o 12 trabajadores. Yo soy una empresa subcontrata muchos servicios, pero siempre tenía que hacerse por contrato, exigirles X trabajadores, y por contrato tenía que modificarse la ley para generar, no para todos los pueblos, porque al pueblo que le tocan 80 molinos no sabe qué hacer con el dinero, pero a lo mejor el pueblo que está al lado, que tiene los molinos a la puerta, como pasa aquí en estas zonas, no tiene molinos, y habría que dar un tanto por ciento para la creación en el medio rural. Y eso es fundamental. Se tendría que regular. Perdona. No, bueno, de hecho,
hay comunidades como es Castilla-La Mancha que ya han paralizado los objetos hasta ver hasta que hay una nueva ley que permita nacionalizar. Yo lo decía antes, no estoy en contra de las renovables como tal. Me parece que está haciendo con Torrozos es alejar durante unos cuantos años a la población más libre. O sea, a mí no se me ocurriría comprarme una casa en la zona de Torrozos bajo ningún concepto. O sea, los generadores suenan por las noches, se oye por las noches y tienes la ventana abierta en verano. Pues no es lo peor, porque si ves las placas solares, Sí, es que no era las placas solares de Tribuñola, evidentemente, lo que decía Roberto, hablamos del medio ambiente o no, la gente, yo lo entiendo, yo mañana tengo una tierra de labranza, me dan a 10.000, a 8.000 la hectárea, me alquilo un apartamento en Benidorm y que me llegue allí la transferencia bancaria mensual, pero eso es un abandono, El problema es que las propiedades están segregadas. no genera, después de la expropiación, o sea, nosotros hemos vivido hace pocos días una explotación ganadera súper interesante, que es una explotación biodinámica ganadera, que tiene una producción de carne muy especial, que tiene salida al mercado como tal, y está en litigio porque ahora mismo la línea de evacuación ha decidido el señor de la empresa que en lugar de desviarse unos cuantos metros se va a pasar por el medio con el pozo que tiene de abastecimiento de agua para su ganadería y con la expropiación para adelante tiro por ahí y a lo mejor sí que apenas se pueden 4 molinos más, pero a lo mejor la ganadería dinámica que tiene una producción muy interesante pues se acaba. ¿Qué es lo que preferimos? Vuelvo a decir antes, que lo quedamos un poco por detrás. Hace no mucho hicimos una proposición de diputación que se apoyó por mayoría de pedir a la Junta que haga la nueva ley de... porque hay que regular, no digo que se regula, pero hay que regular. Y sobre lo del ingreso que me ha llegado a los municipios, que lo tenga bienvenido y que lo coja. Pero una cosa que antes con Richard y Cristina me gustaría decir, que sufrís mucho los pueblos más pequeños, que son todo tipo de subvenciones, suelen ir dadas una cantidad en condición a lo que se gaste. Y evidentemente yo para pedir 15, a lo mejor es un gasto de 50 que mi pueblo no lo permite. No tenemos esa capacidad, o como decías tú, Richard, endeudo que no es una intención. Es otra cuestión a valorar. Podemos hacer unas subvenciones porcentuales al gasto que tenemos. Eso me añado, secretario. Que es interesante, a los pueblos permitiría hacer cuestiones, pero cuando decían cuestiones de trabajo, me parece muy interesante lo que ha comentado el compañero de experiencias diferentes, porque yo estoy convencido de que ser diferentes para que puedan subsistir, evidentemente con unos grupos de reparto como decía Javier, totalmente de acuerdo que si no hay un núcleo importante próximo, por sí mismo, no, esto decae. Y mira, me dio tanto que se me dio la cabeza lo que iba a decir. Sí, es hacer cuestiones diferentes de producción y vender algo diferente, producir algo diferente. Como decía antes, Javier pasa por la cultura y es una cuestión que la he dejado para el final, no sé cuánto no, con San Pelayo. Se puede hacer cosas diferentes como 4 barrios que a mí sí que me incita a venirme de no sé cuántos kilómetros aquí, y sin embargo, si lo que me ha hecho es la programación de fiestas, lo que sea, igual que tengo 5 kilómetros, no me puedo trabajar. Con lo cual, la propuesta de trabajo cultural y de ocio diferente es lo que puede hacer un nicho de gente que busca algo diferente que pueda sentarse con las manos. Pero no me lo he dicho. Pues voy a apuntar una cosa sobre todo el tema de placas fotovoltaicas, ¿no? Y parques. Y es que luego también hay mucha gente que busca no solo, a ver, puede ser una fuente de empleo, pero es que hay mucho atractivo también de los pueblos de quiero tranquilidad, quiero salir de mi casa y quiero ver campo y quiero dar un paseo y tener esa preciosidad a la puerta de mi casa. También tienes la posibilidad de que te expropia. O sea, hay una ley que te permite la explotación del castillo y león. Luego también respecto a este tema, aparte de lo que es el atractivo natural, por así decirlo, que tenemos, es el también intentar cuidar lo nuestro. Es decir, nosotros tenemos un caso y es el siguiente, ¿vale? Nosotros nos va a llegar un parque fotovoltaico al cual muy recientemente se le ha quitado lo del uso excepcional de suelo rústico, ¿no? Todo este permiso
ejemplo de industria y todo lo que conlleva, y luego tenemos una explotación ganadera de un vecino del pueblo que tiene que seguir todos esos trámites, que es lógico que también se sigan, pero a él se le están poniendo ciertos impedimentos El y a protocolo, lo ¿qué que diferencia? y a lo que es la placa, no, y al final ese vecino de toda la vida pues tiene dos opciones, o conformarse con lo que ya tiene, o marcharse Es a que otro se llevan por sitio donde diferentes pueda- sitios, unos de agricultura y ganadería y el otro de industria. Es que es diferente totalmente, por eso tiene Yo, a ver, sí que quería hacer un poco referencia a lo que comenta la alcaldesa. Hay una provincia dentro de nuestra comunidad que lo ha sabido entender muy bien. O sea, lo de las placas y todo eso, pues podemos entrar en muchas cuestiones, pero hay una provincia que lo ha sabido entender justo lo contrario, muy bien, y es Soria. Soria paraíso natural, lo conocemos todos. A día de hoy, Soria, o sea, es una provincia muy chiquitina, atrae muchísimo turismo. ¿Por qué? Porque precisamente lo que busca la gente ahora, yo esto ahí ataco un poco a mi provincia, el románico palentino, que está muy bien, pero es que la gente ahora está buscando sobre todo temas de naturaleza, experiencias, senderismo, tal. Entonces, aprovechar también ese recurso como es la naturaleza en sí, para crear parques de experiencias, de hípica, de barranquismo, de lo que, no sé, hay mil, ¿no? Senderismo, rutas en bicicleta, genera muchísimos puestos de trabajo a nivel de hostelería, a nivel de restauración, de estas empresas que generan también experiencias y tal. Y creo que es una experiencia que en los pueblos podemos adaptar precisamente porque lo que tenemos es naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, eso es un tema que creo que es importante. Luego, haciendo un poco referencia a lo que hablábamos, volviendo un poco a lo de la vivienda. Estamos teniendo unas ayudas de la Junta, el plan Rehabilitare, que dan un dinero para favorecer que se rehabiliten viviendas en el medio rural, ¿no? Lo que a priori es una idea buena se queda muy corta porque realmente la inversión que se hace es muy poquita. Nosotros en Diputación hemos pedido muchas veces que se complementen esos fondos que llegan de la Junta con más dinero de la propia Diputación para poder rehabilitar viviendas, porque generan que donde estaba esa casa que se estaba medio cayendo, se ha rehabilitado, ha venido una familia encima. Se suele primar que vengan familias con niños, con lo cual a lo mejor evitamos que cierren el colegio. Y además, pues eso, hemos subido la media, pues hemos bajado la media edad del pueblo y tal. Y suelen funcionar muy bien, pero nos estamos encontrando con políticas que muchas veces también son contrarias. Ahí en Diputación sacaron una línea de ayudas que fue, o sea, que era para ayudar a los municipios con el tema de los derribos de vivienda, porque hay muchas casas, pues todos sabemos, porque es la casa del abuelo, los hijos se marcharon, vienen solo en verano si es que vienen, si no se caen, y nos generamos con problemas de salubridad, con problemas de seguridad, ¿no? Y entonces pues se sacaron unas líneas de subvenciones para derribarlas. Entiendo que lo que tenemos que es ir en la línea contraria, ¿no? Ayudar a crear nueva vivienda o a rehabilitarla, porque finalmente así conseguimos atraer población. Y volviendo un poco también al tema de los servicios, también me ha gustado lo que has comentado, y es que los pueblos pequeños, los pueblos grandes atraen también población a los pequeños en cierta medida, ¿no? Nosotros siempre hemos apostado por el tema de las mancomunidades, el tema de la comarcalización. De hecho, hay mancomunidades que funcionan muy bien, donde los pueblos más grandes, pues a base de poner también más inversión financiera, consiguen que los pueblos pequeños tengan un servicio de recogida de basuras, tengan un mejor servicio de aguas o de lo que sea. Entonces, en ese modelo nosotros también nos gustaría hacer ver que efectivamente los pueblos grandes, que tenemos esa suerte de tener a lo mejor una fábrica que nos trae muchos habitantes, tenemos que colaborar para que el entorno, que es lo que comentabas, pueda también tener esos servicios, tener esa facilidad y atraer a población. Bueno, yo creo que hasta aquí hemos llegado. Podríamos estar horas y horas. Muchas gracias a todos. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, tenemos 5 minutos máximo, bueno, 3, por temas de horarios. Si alguien quiere decir algo, bueno, creo que él había pedido palabra primero. Ruego brevedad, tanto por un lado como por el otro.
querido entender que es expropiado. No, no es expropiado. Primero piden permiso, si se le das bien y si no, no hacen nada. Porque aquí en este pueblo ha pasado. Ahora se ha modificado. ¿Eh? Se ha modificado. Totalmente. Ah, bueno, ahora. Sí. Cuando empezaron a ser de arriba pidieron permiso. Se ha modificado tanto Hubo gente para que- placas como para eólicas. Para Ahora, placas solares como para tema de eólico. ahora sí, yo no estoy metido en leyes. Cuando se pusieron eso, pidieron permiso, alguno dijo que no, y no se lo pusieron. Si eso se ha modificado ahora. Sí. Los solares que hay para vender, al Interés principio, general, ley de interés general se llama en el tema de los solares que había para vender al principio, había una cervecera, una quesera, se le ponían requisitos de no sé qué, se bajó el precio, y ahora resulta que viene un chico a comprar y se le cambia la administración, hay que hacer una burocracia nueva, pero bueno, ¿a qué viene eso? Si el precio es regalado, si hay alguien que quiere comprar los 3, sale regalado, ¿por qué no lo hace? ¿La burocracia? No lo sé. Debe estar más asimilado, más centralizado para todos y mucho más fácil. Vale, los eólicos. Se me ocurre una idea loca como decía Ricardo. No pueden meter más dinero porque lo pagan bien a los que tienen propiedades que lo pagan bien. Y al ayuntamiento se supone que le pagan bien. ¿Por qué no se les dice, vamos a arreglar esta plaza o esta calle? Vosotros ponéis y la Diputación y el Ayuntamiento también ponen, pero vosotros ponéis. Esa es la oferta que yo hacía de cobrarles un canon, pero no solo para el ayuntamiento de este pueblo, sino para el aprovechamiento de todo. Si no es recobrarles, tú pones. Porque el vamos a término de arreglar esto, producción de pones. energía, que es lo que realmente hace, es una empresa en pequeño, cada molino es una empresa, de hecho son muy diferenciados, del término de producción de energía, que es lo que cobra un ayuntamiento, que cobra unos 12.500 euros, si no me equivoco, y el particular unos 6.000, por el espacio ocupado, sobre ese dinero, yo creo que tiene margen de aprovechamiento cuando se sabe que a los 10 años está más que amortizado. O sea, un 1%, he dicho, un 2%, no he dicho 15 ni un 20%. Un 1 o un 2% seguro que nos daba bastante. Cada año me pones un banco aquí. Exacto. Por ejemplo, me arregla la fuente, que San Pelayo es famoso por la fuente. Dice, yo soy de San Pelayo, coño, la fuente, La fuente. esa, de ahí soy yo. No soy de aquí, yo soy de Zaratán. Pero como si fuera de aquí, llevo aquí 50 años ya son años. ¿Qué dices? Cada año una cosa. La sanidad, todo revierte en el dinero. ¿Por qué se van los enfermeros y los médicos? Porque no hay material. Pero el problema que tenemos, No hay y esto material. lo digo, y seguro que cualquiera de los que están ahí sabe más que yo, el problema es que las diputaciones provinciales no pueden meter mano dentro de lo que estamos hablando. Eso hablamos de la Junta de Castilla y León, ni los ayuntamientos. Eso hablamos de la Junta de Castilla y León. Árbitro dispone. Porque todos sufrimos expropiaciones, todos sufrimos daños y por eso lo que decíamos, lo que hablamos del impacto medioambiental. El impacto medioambiental es brutal. Resulta que tú quieres hacer un cobertizo de más de 20 metros cuadrados y no te lo permiten. Sin embargo, quieres hacer 10.000 metros cuadrados de placas solares y te lo hacen automáticamente. Rápido, que te pague. Pero es un problema a nivel de la Junta. Las casas viejas pertenecen a familias grandes, sobrinos, primos y demás familias. No se ponen de acuerdo, no lo venden ni lo alquilan, lo dejan caer porque no, yo que sé, a lo mejor la burocracia les exige más cosas. Ponéselo más fácil. No os ponéis de acuerdo, vale, la casa esta, ¿cuánto vale? Tanto, toma, para lo que sea, no sé. Bueno, a veces tampoco se ponen de acuerdo los herederos, a veces... Claro, a veces pero eso es muy difícil, Ricardo. Es que el problema del suelo es No se diferente. habla. si os parece, vamos, que tenemos por aquí otra pregunta. Sí, dos, da igual, la que queráis primero. No me importa. Bueno, estáis todos políticos en la mesa, pero el pueblo queremos hablar de él. Antes hablaba uno de vosotros, no recuerdo cuál, que la cuestión estaba en que llegara dinero, porque sin dinero no se puede hacer. Vale. ¿En qué hay que emplear los recursos que aportamos toda la ciudadanía? Yo vengo de un pueblo, Alaejos, de más de 1000 habitantes, que por cierto, el casco urbano se está cayendo, ampliaron el casco urbano, se está construyendo alrededor y están dejando que el pueblo, que lo único que tiene es historia y memoria, se vaya muriendo. Entonces, ¿qué pasa? Están llegando muchísimos recursos. Ahora mismo, ¿en qué se están empleando? Un polígono industrial cuando todos los de la comarca se han ido a la mierda. Una plaza de toros que parece la Monumental de Sevilla. Y entonces de repente dices, vale, recursos, ¿en qué utilizamos? ¿Para qué damos el dinero de esos recursos? Yo estoy protestando, claro, yo soy como elefante en cacharrería en mi pueblo.
todo el día metiendo cosas en registro y protestando. ¿Le contestas? No, bueno, si debe administrativo, Pues es no. la que le conteste. ¿Sabes con qué me Venga, contestan? Con tener en la puerta a la panda de nazis cantando en el Carasol y vieja vete de este pueblo que tú no quieres a España. O con las ruedas del coche pinchadas. Esa es otra cuestión. Y entonces es eso. Nuestros recursos. ¿En qué estamos pidiendo que se empleen esos recursos? En plazas de toros y en polígonos industriales. Que en el polígono industrial se han enterrado ya 4 millones de euros. Yo le voy a suceder una cosa. Preséntese. Tendrá voz. Seguro que dentro de su pueblo hay gente que comparte sus ideas. En la esquina, en el bar y en la cocina. ¡Qué bueno eres, Carlos! ¡Qué más bueno tenemos! Esto Bueno, es- pero el voto es Ya, secreto. no, el No voto podemos llevar es... sorpresas para bien y para El mal. voto es 200 a Vox, 300 y pico a PP y no sé cuántos al PSOE. Eso en autonómicas y generales. En municipales, todos al PSOE. Todos juntos y revueltos. ¿Quién más faltaba? Rosana. Era Rosana, vale. Yo creo que ya está. Sí, ya lo creo que... De acuerdo con todos en todas las problemáticas, yo soy concejala en el Ayuntamiento de Castaño, pero claro, la población, aparte de que venga, también has dicho Roberto, que tienen que nacer niños. Para eso también tiene que haber una inversión en que las mujeres podamos tener hijos en edad fértil, no estar formándonos para ser muy buenas y tener una posibilidad de trabajo que a nosotras también nos gusta desarrollarnos, pero luego vas a vivir a un pueblo y ¿qué medios tienes para tener esos críos? Y cuando yo tengo un niño, si estoy 4 meses de baja, luego ¿quién cuida a mi hijo? ¿O dónde dejo mi hijo hasta con los abuelos que tienen 80 y tantos? Imposible. O sea, eso una vez más, inversión. Por no decir que si voy a trabajar, que las mujeres, mira, yo voy a trabajar a Valladolid 56 kilómetros de ida, 56 de vuelta todos los días. ¿Quién nos cruzamos en la carretera? Las mujeres. Principalmente. Me conozco los coches y los baches de la carretera que me juego la vida todos los santos días. Desde aquí a Palencia. Y que luego te digan que no, está bien y que tal, y por qué tengo que ir yo en coche si a lo mejor, en mi coche, si podríamos a lo mejor tener un autobús que hiciera ir y venir a unas horas regulares, porque la gente de los pueblos también necesitamos gafas, necesitamos zapatillas de estar en casa, hasta eso no tenemos. Es que tiene que haber una inversión en todo lo que genera eso. Y como te decía a ti antes, precisamente, que nos creamos, pero eso también es culpa de la gente que vivimos en los pueblos. Me encanta que gente joven decida quedarse en los pueblos y que vea el potencial que tiene un pueblo y que nos sentamos orgullosos de ser de pueblo. Que no somos unos paletos, solo somos de pueblo y tenemos hasta más saberes que la gente de la ciudad. Saberes hasta instintivos. Antes he dicho, que viene a un pueblo es porque quiere. Desde luego. Es una decisión muy importante además. Pero necesitamos servicios. Bueno, pues muchas gracias.